Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter, G de Gabriel Andrade 80. Vengo conversando con el profesor Luis González de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia a propósito de la Guerra Civil Española. Cuando se conforman los dos bandos, el bando republicano, que es digamos el gobierno legítimo, y el bando golpista, que va creciendo en poder con sus tropas venidas desde el Marruecos español, desde África, esto muy pronto se convierte en un escenario internacional y hay injerencias de potencias extranjeras. ¿Qué potencias apoyan a cuáles bandos? Del lado, para empezar hay que contextualizar la situación. Cuando estalla la guerra civil, se da un temor internacional al inicio de un conflicto generalizado en Europa. Recuerda que 15 años antes prácticamente había estallado la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la que debía acabar con todas las guerras, pero solamente sirvió de inicio a las guerras del siglo XX. Sí. Eso en primer lugar. En el año 33, Hitler asciende al poder en Alemania. Unos años antes, Mussolini ya tiene el control en Italia, ¿okay? Y comienza a darse ciertas coincidencias ideológicas y políticas y de intereses en Europa. En Inglaterra, Chamberlain es el primer ministro. Chamberlain sostenía una política de no intervencionismo, de no apoyo a las partes beligerantes. Francia, aunque a pesar de que tiene el Frente Popular en el gobierno, sin embargo, también asume la política de no beligerancia, de no intervención en la guerra de España. Alemania e Italia toman partido directamente con el bando rebelde. Con el bando rebelde, con el bando nacional. Y la Unión Soviética, ¿okay?, inmediatamente se compromete con el bando republicano. Eso hace que o sea, que el bando fascista, que es Hitler y Mussolini, se enfrenta a Stalin en España. La guerra española fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, han dicho muchos, sobre todo porque sirvió de ensayo de buena parte de las estrategias políticas y militares que se llevaron adelante a partir del año 39. ¿Quién tuvo más injerencia? ¿Stalin sobre la República o Hitler y Mussolini sobre los nacionales? Decir quién tuvo más o quién tuvo menos es bastante difícil. Mira, tropas italianas, la aviación italiana y alemana participaron en el bombardeo de pueblos. ¿Okay? La policía secreta soviética, anterior a la KGB, asesinaba a políticos españoles. Es decir, podemos decir que prácticamente tenían carta abierta. A eso tienes que agregar otra cosa, que buena parte de los compromisos políticos internacionales se involucraron en la lucha de la guerra civil. Es decir, es imposible hablar de la guerra civil sin hablar de las milicias internacionales. Entonces uno puede encontrar como por ejemplo la famosa Brigada Lincoln, que era milicianos estadounidenses de izquierda luchando en España por la República. O por ejemplo la milicia Bolívar, donde participaron mexicanos, venezolanos colombianos. Mira, Eduardo Machado, el hermano del famoso líder Gustavo Machado del Partido Comunista Venezolano, participó en la Guerra de España. ¿Okay? Pardo, de la generación del 28, también participó en la Guerra de España. Es decir, nosotros podemos... Mira, milicianos chinos, muchos líderes de la guerra, de la posterior guerra comunista en China, iniciaron sus luchas en España. ¿Okay? Tito, el líder del yugoslavo, también Tito, participó en España. Muchos de los partisanos italianos de la lucha antifascista en Italia lucharon en España. Es decir, nosotros podemos ver cómo la Guerra Civil Española viene a ser el inicio prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo diría que en todo esto habría que hacer una importante distinción moral, que no es lo mismo que un gobierno con todos sus recursos apoya un bando a que surjan milicias espontáneas con un firme compromiso ideológico. O sea, y en este sentido, yo creo que es más loable la acción militar de las milicias a la acción militar de los gobiernos impuestos desde arriba para expandir sus zonas de influencia. En este sentido, yo creo que aquí pues es justo reconocer que
las brigadas estaban acudiendo a una acción militar legítima, mientras que la imposición de ayuda con reclutas, porque incluso muchos militares italianos que iban a España no querían ir, sino que habían sido reclutados por Mussolini forzosamente, ¿no? Exactamente, porque además hay una diferencia fundamental. Una cosa es enviar tropas de un Estado, y otra cosa muy diferente es que un ciudadano en el ejercicio de su voluntad decida ir a otro país a ofrecer incluso su vida por la defensa de un orden que considera legítimo. Es decir, eso yo creo que hay una diferencia no solamente moral, sino política significativamente diferente. ¿Okay? Nosotros podemos ver como, por ejemplo, hay una película muy reciente que es Gellhorn y Hemingway, una película de la cadena estadounidense HBO, en la que se presenta cómo, por ejemplo, Hemingway y una famosa periodista estadounidense, Gellhorn, participan en la guerra civil. Es una película, no por terrible, deja de ser bellísima. ¿Okay? Uno puede ver películas como, por ejemplo, de Joris Ivens, Tierra de España, una película de la década del 30, del año 36-37. Yo me enamoré del tema de la Guerra Civil Española cuando a los 7, 8 años vi la película Tierra de España en el programa de la Cinemateca del Aire en la vieja televisora nacional, Canal 5. Entonces, porque además indudablemente es una oda a la República, pero uno puede ver cómo, por ejemplo, un cineasta extranjero va a ofrecer su servicio por la Guerra de España, por el bando republicano. Claro. Bueno, pero yo sí creo que hay que tener cuidado con el uso propagandístico de algunos materiales, ¿no? Porque por supuesto. Existe el peligro de la distorsión historiográfica. A los 8 o 9 años a mí me impresionó el tema. Yo hoy soy más cuidadoso al momento de ver Tierra de España. Claro. ¿Okay? Bueno, y lo mismo yo con Ay Carmela, por ejemplo, de Carlos Saura, que es épica, pero claro, hay ciertas cosas ahora que pues cuestionaría un poco más del bando republicano. Por supuesto, pero hay una película que además de eso... Porque además, mira, por ejemplo, Ken Loach, que es un cineasta inglés, que graba la película Tierra y Libertad, que es una película hermosísima, pero indudablemente es una propaganda a la República. Es una película de la década de los 80. Y uno puede ver al Ken Loach también, que graba la canción de Carla, que es más o menos... que es porque hay algunos símiles... por ejemplo, la Revolución Sandinista en los 80. Uno puede ver en la canción de Carla también una oda a la Revolución Sandinista. Entonces, con eso también hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso, quisiera que me conversaras un poco sobre cómo se dio propiamente ya la confrontación. Cuáles bandos ocuparon cuáles zonas de España, cuáles fueron los focos de mayor resistencia en la República y cómo, pues, finalmente logró prevalecer el bando nacional. Converso con Luis González sobre la Guerra Civil en España. @Gandrade80 es mi Twitter y seguimos escuchando música española de los Gypsy King, a pesar de que algunos miembros de Gypsy King no son españoles, sino franceses. Pero de los Gypsy King escuchemos Jovi Jova y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter y converso con el profesor Luis González a propósito de la Guerra Civil en España. Luis, en el año 1936 se da el golpe militar, proceden tropas profesionales desde Marruecos y van ocupando distintas zonas de España. Pero con todo, pues tardan 3 años más en que la República sencillamente se entregue. ¿Cuáles fueron los focos de resistencia más importantes de la República? Mira, el bando nacional logra controlar, por ejemplo, zonas de Galicia, logra controlar Andalucía, ¿okay? A pesar de que hay un fuerte sentimiento pro-republicano, anarquista en Andalucía, sin embargo los militares logran controlarla. El bando republicano controla el País Vasco, controla Cataluña, controla el área de Castilla-La Mancha, el centro del país, en los alrededores de Madrid. Y la propia Madrid también. La propia Madrid. Sin embargo, los avances militares del bando nacional terminan dándose y prácticamente la guerra llega a Madrid. ¿Okay? De hecho, el gran campo de batalla de Madrid fue la ciudad universitaria, lo que implica la destrucción de buena parte del patrimonio cultural español. Es decir, que Madrid aguantó 3 años. Madrid fue la última en entregarse. No. Lo último que cae es Cataluña. Sobre todo porque el País Vasco cae. O sea, la guerra es una guerra de posiciones, una guerra de profundo desgaste. El bando nacional recibe apoyo internacional, como te dije, de potencias militares. El bando republicano termina recibiendo apoyo soviético y de las milicias internacionales y de la buena izquierda internacional.
Sin embargo, termina perdiendo apoyos con el tiempo y termina desgastándose sus recursos. Ya al final se pierde Madrid, ¿okay? Termina prácticamente la República ¿El reducida. gobierno republicano estaba alojado en Madrid? Estaba alojado en Madrid, pero termina trasladándose a Barcelona y a Valencia. ¿Okay? Y al final ya cuando ya prácticamente lo que queda de la República es Cataluña, ya buena parte de los partidarios de la República huyen del país, huyen hacia Francia, que es el territorio más cercano que tienen a la posibilidad, que además Francia tuvo una política bastante desleal hacia la República, termina concentrando a los republicanos españoles prácticamente o en campos de concentración en la Francia continental o los termina sacando al norte de África, Argelia, a Túnez. ¿Okay? Sectores militares creen que es posible negociar con el bando republicano una salida política, dan un golpe de estado a la República contra Negrín y sale el gobierno. Y cuando intentan negociar, resulta que Franco dice rendición incondicional. Prácticamente la República. ¿Y cómo habría sido, o sea, cómo habría sido esa entrega pactada? O sea, ¿cómo se habrían dividido el poder? No había ninguna posibilidad. Era una salida irreal. Era una salida políticamente irreal. Es decir, después de 3 años de guerra, una guerra feroz, una guerra terrible, cuando ya prácticamente la República solamente controla pequeños territorios, o sea, buscar una salida negociada era totalmente irreal. Claro, atrocidades, hubo muchas, supongo. Atrocidades de bando y bando. Documéntame algunas, por favor. Por ejemplo, la justicia sumaria se aplicó en el bando, en ambas partes. Sobre todo en el caso de... O sea, que las muertes no eran en el frente de batalla, sino más bien en la retaguardia, pues. No, y hubo bombardeo de población civil indefensa. Por ejemplo, una de las tragedias más conocidas, por ejemplo, es que está representada por el cuadro Guernica de Picasso. Guernica, ¿qué es lo que representa? Mira, cuando los nazis que ocupaban París van a reclamarle a Picasso que si él había pintado el cuadro Guernica, que está en exposición en París, Picasso dice, no, yo no lo pinté, lo pintaron ustedes. Es decir, la aviación alemana e italiana que apoyaba al bando nacional bombardeó el pueblo de Guernica, un pueblo vasco, un pueblo que es indefenso, es decir, prácticamente fue borrado del mapa. Porque además el hecho de bombardear Guernica tiene un carácter bastante simbólico. Uno de los símbolos fundamentales del autonomismo vasco era el árbol de Guernica, que estaba allí. Entonces, tenía un poco ese sentido. Como si nosotros nos bombardearan la basílica, por ejemplo, o el puente, que es un orgullo zuliano. Exacto. O sea, no solamente se bombardeó un pueblo, sino además de eso se bombardea un símbolo. Un símbolo. Del lado republicano, mira, las milicias fuertemente radicalizadas no solamente saquearon templos e iglesias, sino que además de eso mataban políticos españoles, mataban sacerdotes. Hubo persecución religiosa. ¿Okay? Porque es que además, en algunos sectores de la República Española, no tanto en el norte vasco, que además tiene una fuerte presencia católica, ¿okay? Sino en Cataluña, en Madrid, ¿okay? Hubo persecuciones religiosas. No solamente se suprimieron conventos, se expoliaron, se destruyó patrimonio artístico y cultural. Entonces, es un poco eso. Mira, yo te solté el caso de Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era el secretario general juvenil del Partido Comunista de España, por lo tanto era el comisario político que supuestamente tenía el control de presos políticos en Madrid, que fueron asesinados, más de 2.000 presos políticos en lo que se llamó la Gran Matanza de Paracuellos, y eso lo hizo la República. Bueno, oficialmente la República no, pero era parte del desgobierno que había del lado republicano. Las milicias. Las milicias de izquierda y las milicias anarquistas. Mira, era una situación, en verdad, muy difícil de controlar. Ya casi han pasado 80 años. Hay posibilidad de reconciliación del pueblo español porque España está ahí, ha sido un país próspero en estos últimos 20, 30 años, pero yo, por ejemplo, veo los debates entre el PSOE y el PP y veo que muchas veces pues se están lanzando mutuas acusaciones que proceden de la Guerra Civil Española. Y hay gente que dice que quizás algunas de las políticas de Zapatero incentivaron y abrieron viejas heridas también. ¿Qué opinas al respecto? Creo que la sociedad española se ha secularizado.
Creo que ha habido una fuerte modernización de la sociedad española y el debate rural-agrario de principios del siglo XX no cae acá, sobre todo porque la sociedad española es fundamentalmente una sociedad urbana. Eso en primer lugar. Es una sociedad moderna, secularizada. El catolicismo español no es radical como de principios del siglo XX. Parte del debate hoy, por ejemplo, hay algunos problemas, algunos ejes de tensión político que todavía siguen permanentes. Uno, por ejemplo, el debate entre monarquía y república, ¿okay? Que de vez en cuando aparece la posibilidad de restablecer la república, es decir, ¿por qué tener una monarquía, un régimen político anacrónico para una sociedad moderna? ¿Okay? La monarquía española durante la década del 80, sobre todo después de la rebelión del 23F de 1981, creo, en la toma del Congreso, la monarquía quedó como una institución que restableció el orden. Sin embargo, con los escándalos de los últimos años... La matanza de elefantes en Botswana. Exacto, la gente ve con menos simpatía a la figura monárquica. Es una clave. Y la otra es de tensión, tiene que ver con los regionalismos españoles. Yo recuerdo en el 2005 y en el 2007, cuando volví a estar en España, por ejemplo, el autonomismo catalán. Sí. Y todo eso tiene sus raíces también. Claro, el autonomismo vasco, por ejemplo. Claro. El nacionalismo gallego está también bastante activo. Entonces, esos ejes de tensión yo creo que son los dos grandes ejes de tensión política. La Constitución del año 78 tuvo la virtud de resolver buena parte del debate político. Sin embargo, creo que hay ejes de tensión que todavía están presentes. Luis, muy agradecido por haber venido. Cuando quieras regresar, que te esperamos. Estamos a la orden.